o estar en una sala, porque pues no cumplen más que nada con la forma de ser distribuidas. Y con lo que comentabas en ese cambio de cómo se ve en México respecto a la parte internacional, pues somos un país y una nación que no somos herméticos, ¿no? Que siempre hemos estado en respuesta a lo que se vive día a día en el mundo, y queremos siempre estar como en ese mismo lugar, ¿no? En esa misma dirección. Y finalmente el tema de lo LGBT sí es un tema de agenda, que no solo es en la política, sino que también se da en los medios de comunicación, y que responde a ciertas necesidades, porque se han dado, ¿no?, los casos de ganar ciertos derechos en la Ciudad de México y en otras partes de la República, y por esa razón es que podemos ver en los medios de comunicación, en las telenovelas ahora, ¿no?, incluso de la televisora pública mexicana, donde ya no solo se estereotipa al homosexual como el afeminado, sino que puede ser ahora desde un adolescente o un señor maduro que se da cuenta que es homosexual, y que aunque haya tenido familia, se descubre que tiene esa oportunidad de ser quien es. Y es ese cambio que sí, paulatinamente se ha dado en nuestro país, y que responde a esa necesidad de ser parte integral de una cultura global. Sí, de hecho, bueno, ya precisamente pasando, a lo mejor un poco dejando de lado el cine por lo pronto, y pasando a la televisión, aquí en México, bueno, hasta hace 10 minutos había dos grandes empresas monopólicas, una durante prácticamente, bueno, durante décadas, que es Televisa. Los televisos, después llega TV Azteca, entre las dos se reparte el mercado, y hace apenas un año, no sé, una cosa de esas, se abre y entran como otras, ¿no? Bueno, ya hace algunos años había algunas televisoras, pero muy muy pequeñas, alguna reforma de la ley, etcétera. Bueno, ese es otro tema. Estas televisoras, al tener el monopolio, pues básicamente lo único que se podía ver en la tele era lo que ellas querían que se viera en la tele. Y una de las cosas es que de entre tantas que se le han criticado tanto a Televisa, es precisamente que la visión que muestra de la homosexualidad en las producciones, en muchas de sus producciones pasadas, era muy estereotípica, era muy de burla, o sea, no había como, había pocos casos en los que se trataba el tema más o menos bien. Yo tiene muchos años que no veo Televisa, entonces básicamente ya no sé cómo la estén tratando ahora. Sé que hay algunas series que tocan el tema, pero no he sabido, o sea, no he sabido, o sea, así que críticas, ¿no?, de si lo está tocando bien o mal. Solo sé que hay algunas por ahí que lo están tocando ahorita. Que Televisa pues ha querido hacer diversos cambios en su programación, quitarse un poco muchos de los estigmas que ha tenido. En algunos casos lo ha medio logrado, en otros no, porque pues al final siempre siguen siendo criticados. Pero no sé, por ejemplo, en la televisión mexicana y también en la televisión internacional, también yo creo que veo cambios. No sé tú cómo lo ves, Alejandro, estos cambios, cómo se presenta, porque al final el cine es una cosa, o sea, es el productor, es el que es como sus ideas, todo, ya el problema de la distribución es ya de los cines, pero el productor hace su película con su visión. Pero la televisión es otra cosa, va dirigido a un público más de masas, los productores pues siguen cierta línea de la empresa, o sea, sí hay como otra dinámica de trabajo, ¿no?, de presentar. Sí, por supuesto hay una diferencia entre ese rol que cumple el cine a que finalmente es la visión únicamente del director o el productor, en este caso, quienes comparten esa responsabilidad, pero que en la televisión es muy diferente porque responde a la necesidad de un corte editorial, por decirlo así. Y sí, efectivamente hay personajes en la pantalla mexicana que logran verse, ¿no?, como homosexuales. En este caso me parece que en una telenovela que se llama Los Exitosos Pérez, a José Ron quien cumple este papel, o podemos ver en Qué pobres tan ricos, que también es otra telenovela, a José Eduardo Derbez como homosexual, ¿no? Sí, este rol es muy diferente,
pero que va respondiendo porque es una necesidad. O sea, se trata de que en la televisora mexicana se descubren que han desatendido como un target al que no se habían dirigido con anterioridad, y que les funciona, ¿no? Porque no es solamente para las personas y decir, ay, mira, vamos a lanzar un personaje gay, sino que es como responder a esa necesidad de que pues también los gays ven telenovelas, ¿no? También hay gays mexicanos que les gusta la televisión pública y que finalmente poniéndoles un personaje gay se van a identificar, o lo van a amar o lo van a odiar, dependiendo de cómo ellos se conciban o se identifiquen o no con esos personajes. En la televisión mexicana pues sí, sí hay como esa premisa. Uh-huh. Sí, que inclusive hasta más allá de como de personajes que puedan hacer en telenovelas o en series, gente de las mismas televisoras, y me refiero a conductores, a presentadores de noticias, por ejemplo, como estos programas de chismes, ¿no? A lo mejor el Pedrito Sola, que es muy famoso aquí, porque aparte es muy gracioso. Pues cuántos años no ha estado en la tele él dando chismes del espectáculo, que al final, bueno, es algo que es como entre secreto a voces, y que todos, hasta los gays, todos sabemos que todo el que dé chismes de espectáculo casi es gay, ¿no? Pero cuántos años no estuvo este señor, porque este señor tiene como 60 y tantos años y tiene como 20 años o más en la televisión, sin haber salido del closet, sin comentar, negándolo siempre, y hasta hace unos años apenas él a lo mejor salió del closet con su familia y sus allegados, pero públicamente tiene muy pocos años que salió en el programa que tiene. Igual otros, o muchos de los conductores que son gays que actualmente se conocen, que pueden caer bien o mal, pero bueno, ahí están, que han sido públicamente gays desde hace mucho tiempo, pero eso es en la última década. O sea, eso no fue en los 70s, me refiero, no sé, al Alex Caff y todos esos, que en la última década es donde pueden empezar a salir como del closet sin tanto problema, ¿no? Sí, porque finalmente en décadas pasadas no supimos, ¿no? Como de casos de que si existieron conductores o actores mexicanos homosexuales. Yo creo que su homosexualidad la vivían muy discreta, muy muy para sí mismos, para que no tuvieran problemas, ¿no? Con su vida pública, porque nadie se hubiera imaginado que un personaje del macho, del charro, del fuerte pudiera ser interpretado por un homosexual. Entonces, como no concibía el rol del personaje con el del actor, pues eso conflictuaba a las personas y hubiera sido un escándalo que hubiera acabado con la carrera finalmente de ese actor. Entonces en esta época sí podemos ver como ese cambio, que los actores pueden decir abiertamente si son homosexuales o no, o bien se ha dado unas situaciones en las últimas décadas con esos programas de chismes, y no necesariamente me refiero a los que están en las televisoras, sino al corte editorial, ¿no? A las revistas que buscan cualquier momento para sacar del closet a alguien, ¿no? Y eso acaba de suceder con Luis Gerardo Méndez. Uh-huh. Así es, porque le descubrieron algunas cosas, y digo, pues es su vida personal y nada tiene que ver como con su carrera profesional, y que finalmente, bueno, ya se hizo público, ¿no? Que él también comparte como ese estilo de vida, o en el caso de Polo Morín, ¿no? Polo Morín y el otro personaje que ahorita, su novio que no recuerdo ahorita el nombre, que también es otro actor mexicano, y así, o sea, como ellos hay muchos que son actores y que trabajan para eso, pero que pues su vida personal, o sea, no debe de ser intervenida. Eso pienso yo. O sea, si un actor decide no hablar de su vida privada, pues como, ¿para qué le interesa a la gente? Si él finalmente su rol es interpretar, ese es su trabajo, eso es su chamba, ¿no? Y yo creo que a cualquiera nos pasaría. Yo creo que en el mundo
laboral, a la gente no le gustaría andar diciendo qué hace en la cama o con quién se acuesta o con quién no se acuesta, y pues como porque también la gente quisiera saber si esa persona o no cómo vive su sexualidad, ¿no? Y que a pesar de que lo digan, que tiene que ver a lo mejor con lo que comentabas hace rato de cómo los papeles que interpretan o cómo salen, pues no necesariamente es esta cuestión afeminada y mucho menos. Y o sea, a estos pues les toca esa suerte, pero por ejemplo ahorita me vino a la cabeza el caso del pobre de Juanguis, ¿no? Del pobre de Juanga, que ese pues, se le veía el precio siempre, pero pues todo el tiempo, o sea, nunca se tocó mucho el tema, unos lo molestaban, otros no, era secreto a voces, hasta que al final ya decidió decir lo que se ve no se juzga, su salida de closet épica, y jamás volvió a tocar otra vez el tema. O sea, era, o sea, uno de los grandes compositores y de los cantantes más reconocidos de la segunda mitad del siglo XX para acá, en México, pero esa parte siempre fue como esa espina que él tenía, como esa piedra en el zapato en su carrera y en su imagen y en todo, a pesar de que era más obvio que lo obvio, pero de todas maneras era tanto como que el prejuicio que no se podía hablar abiertamente de una manera seria de ese tema, cosa que no pasa por ejemplo con ¿no? Como Orín, con el otro, que a pesar del escándalo que puede provocar cuando pasa, pues ya después se puede tratar como con más seriedad la cosa y con más pues sin tanto morbo a lo mejor, ¿no? Y ya como que les dejan vivir la vida. Eso en el caso de la televisión mexicana. Ya en el caso, por ejemplo, de las televisoras extranjeras, pues por ejemplo estaba el caso de que decías, ¿no? De Ellen DeGeneres, de la presentadora, que pues sí, abiertamente lesbiana, y va y en sus programas siempre como que de alguna manera se toca el tema. Y aparte de eso, pues series que ha habido, por ejemplo, series españolas en donde se ha tocado el tema, me vienen no sé, 2-3 series que conozco, una serie catalana que se llama El corazón de la ciudad, hace mucho tiempo, donde tocaba uno de los personajes que aparte era es de esas, los españoles tienen la maña de hacer series que duran como 15 años, entonces el niño empezó actuando a los 11 años creo, y salió del closet de ahí, y después acabó cuando ya tenía 20 y tantos. Y otra serie creo que se llama esta de, ¿cómo se llama esta serie? La que viven en el edificio donde están todos. Sí, es una serie española que creo que se filmaba en Madrid, que se llama Aquí no, aquí en Viva, donde dos de los personajes, Mauri y ay, no recuerdo el nombre del otro, Mauri y su pareja viven ahí, ¿no? Y son también vistos como si nada. De hecho, esta serie inició, me parece que en el 2000 o en esos años, pero que también es curioso porque los vecinos empiezan a descubrir, ¿no? Que son pareja y todo, y quieren saber cómo viven, y se dan cuenta que al final de cuentas son como cualquier otra persona, ¿no? Que no llevan una vida normal o diferente a a como la viven los demás. Y que, bueno, después se separan, hay como una historia ahí, porque la pareja de Mauri se va a vivir a Londres y llega otro personaje gay que curiosamente es uno de los hermanos de una chica que vive ahí en el edificio, que es Lucía, y entonces tienen como un romance, nada más que este personaje no aparece como un personaje gay, sino que se descubre, o sea, ni siquiera sale del closet. Él se descubre homosexual porque se enamora simplemente de Mauri. Y después vuelve a regresar la pareja de Londres. Y pues es cuando hay una confrontación ahí. Y es como un enredo, porque como es una historia de comedia, pues tienen que pasar situaciones cómicas en donde los tres tienen ahí como sus rollos, ¿no? Sí, también está otra que se llama Física o Química, que también fue muy famosa porque hay son igual dos personajes gays ahí en la serie. Hay como varias, ¿no? Igual en Estados Unidos hay algunas, y por ejemplo estas series estas series de las que están sacando ya en estas plataformas, ¿no? Como Netflix, pues Netflix la más famosa, que también tienen algunas temáticas, o por lo menos un personaje. Ya cualquiera le quiere meter un personaje gay, un personaje negro y un personaje de alguna otra minoría, pero es como parte igual de cómo se sigue como tratando el tema. Igual hablando de estas series, bueno, una de las canciones que vamos a poner
ahorita en esta pausa que vamos a hacer, que se llama esta